poderoso nombre del Señor Jesús. Estamos aquí una vez más para empezar un nuevo culto para la honra y la gloria del Señor Jesús. Le invito a que oiga esta palabra y que si tal vez usted piensa que lo venimos a molestar, le vengo a decir que no cierre su puerta, que no cierre su impidiendo lo que está usted peleando es contra el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo, si usted quiere que escuche, va a escuchar en esta hora. Bueno, vamos a saludar a todas las personas que me están escuchando en este momento, a los hermanos de aquí de la iglesia que están en este momento, a los hermanos de Rema, del Perú, de El Salvador, de Chile, de África y de Estados Unidos, y a todos los demás que no mencioné. Que Dios le bendiga grandemente a todos los que nos están escuchando desde las redes sociales y que tengan un buen día en el poderoso nombre del Señor Jesús. Y vamos a orar por este ministerio, por esta iglesia y por este culto. Señor Jesucristo, te pedimos en esta hora que nos seas bendiciendo y que este culto sea de gran bendición. En tu nombre le pedimos que abra las puertas de los cielos y nos llenes de grandes bendiciones en esta iglesia, Padre Celestial. Mira que estas almas son tuyas, esta iglesia es tuya, este barrio es tuyo, Padre eterno. En esta hora venimos a predicar una vez más tu palabra, lo que está en la Biblia, lo que nos diste a entender para que le predicásemos a todas las naciones y a todas las personas que están en esta hora aquí. Te pido que estas personas escuchen y no se nieguen a escuchar tu palabra, Padre eterno, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el que es y tú eres el que será por los siglos de los siglos, porque tú eres el Dios eterno y te pido que nos ayudes. Nosotros no servimos a una figura de plata o de madera, nosotros seguimos al verdadero Dios y único, Rey todopoderoso. Amén. Bueno, yo le invito, si usted tiene una Biblia ya en su hogar, a que hablamos la palabra del Señor Jesucristo en el Salmo 47. Tiene como título Dios el Rey de toda la tierra, amén. Porque el Señor Jesucristo es el Rey de toda la tierra. Amén. Dice así, Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén, gloria al Señor Jesús. Aquí nos están diciendo que, como tiene el título, Dios es el Rey de toda la tierra. Y usted tal vez en esta mañana se preguntará, ¿por qué Dios es el Rey de la tierra? Porque Dios creó toda la tierra y porque Dios simplemente Él es el Rey de la tierra porque Él es Dios, amén. Y porque Él es el dueño de todas las cosas. Bueno, vamos a estar cantando ese himno, esa alabanza que dice, mi amigo ideal. Porque nosotros tal vez en este mundo podamos tener un millón de amigos, pero ninguno como el Señor Jesucristo, amén. Amén. Dios me ayudará al clarear la mañana, al salir el sol que se asoma en mi ventana. Puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo,
y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, Dios me ayudará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío, en el silencio. Puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a invitar en esta hora a la hermana Liliana que nos cante unos himnos o unas alabanzas o unos coros para la honra y la gloria del Señor Jesús, porque Él se merece que toda criatura lo alabe. Amén. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a la hermana Vanessa, a la hermana Daniela, al hermano Octavio, a la hermana y al hermano Harris y a sus hijos. Sabemos que el Señor está aquí en este lugar, amén. Vamos a estar cantando ese coro que dice: como la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Como la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro. La sombra ni tampoco era Pedro, era el poder que tenía el Jesús de Nazareno, era el poder que tenía el Jesús de Nazareno. Como la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, era el poder que tenía el Jesús de Nazareno. Como la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, era el poder que tenía el Jesús de Nazareno. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor Jesús? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a cantar el coro que dice: yo tengo un abogado, amén. Yo tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él se llama Jesús, Él se llama Jesús, Él se llama Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Él se llama Jesús, Él se llama Jesús, Él se llama Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él se llama Jesús, Él se llama Jesús, Él se llama Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Él se llama Jesús, Él se llama Jesús, Él se llama Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él se llama Jesús, Él se llama Jesús, Él se llama Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar ese coro que dice: siento que me lleno de poder cuando a mi Señor vengo a ver. Siento que me lleno de poder cuando a mi Señor vengo a adorar. Siento que se mueve en mi ser y
su espíritu me hace cantar. Yo lo siento que se mueve como el río de agua viva en mi ser. Yo lo siento que se mueve como el río de agua viva en mi ser. Siento que me lleno de poder cuando a mi Señor vengo a adorar. Siento que se mueve en mi ser y su espíritu me hace cantar. Yo lo siento que se mueve como el río de agua viva en mi ser. Yo lo siento que se mueve como el río de agua viva en mi ser. Siento que me lleno de poder cuando a mi Señor vengo a adorar. Siento que se mueve en mi ser y su espíritu me hace cantar. Yo lo siento que se mueve como el río de agua viva en mi ser. Yo lo siento que se mueve como el río de agua viva en mi ser. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Como decía el coro que cantó nuestra hermana Liliana, el que sanaba no era Pedro, sino el que estaba con él, amén. Porque en la Biblia dice que con la sombra de Pedro, él tenía la fe suficiente para que con solo su sombra, esos enfermos se sanaran, amén. Pero no era porque Pedro fuera un dios o porque Pedro fuera muy importante o porque Pedro era fiel a Dios y porque Pedro tenía la fe de que el Señor Jesucristo iba a sanar a esas personas. Y nosotros también cuando venimos a alabar al Señor Jesucristo, sentimos que nos llenamos de esa presencia del Señor Jesús, sentimos que nos llenamos de poder. Así que estas canciones expresan una de las muchas cosas que siente un cristiano o alguien cuando alaba al Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar ese coro que dice, aquí se canta, amén. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Los cojos cantan, los muros hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre fui bautizado, he recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, aquí sentimos la presencia del Señor. Y no solo aquí, donde usted alabe al Señor, donde usted le sirva al Señor Jesús. Si el Señor Jesucristo lo tiene, usted le pide mucho al Señor Jesucristo que lo llene de su Espíritu Santo y que quiere sentir su gloria, también lo puede sentir en cualquier lugar en donde usted esté, donde usted se encuentre. No importa el lugar, no importa la ocasión, no importa la hora, no importa la fecha, no importa con quién esté, porque donde usted esté siempre está el Señor Jesús.
El Señor Jesús nunca se va a apartar de usted porque Él llena todo el mundo, todo el universo. Porque no se podría explicar quién es Él con solo palabras. Bueno, vamos a invitar a la hermana Vanessa a que nos dirijan unas alabanzas para el Señor Jesucristo, para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria a Bendito Dios. Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Amén. Aleluya. Y Gloria a pues Dios. lo importante es que vengamos con un corazón para alabar y glorificar al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo
en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, el Padre busca un adorador. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesucristo cada vez más está buscando adoradores para su viña, amén. Pueden estar sentados y vamos a cantar ese coro que dice: un milagro Dios quiere hacer en ti, amén. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte el bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti. En Jesucristo crees solamente y ese milagro sucederá. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte el bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti. En Jesucristo crees solamente y ese milagro sucederá. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesucristo en esta mañana quiere hacer un milagro en su vida, amén. Gloria al Señor. En esta mañana le venimos a predicar una vez más el Evangelio para que usted se arrepienta y se reconcilie con Dios. Vamos a cantar este último coro en esta mañana que dice: libre, libre, tú me hiciste libre, amén. Amén, gloria a Dios. Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración por el predicador de la palabra en esta mañana, amén. Para que el Señor Jesucristo sea usándolo grandemente, y vamos a estar en pie para hacer esta pequeña oración por el predicador. Gloria a Dios. Y Aleluya. tal vez sea de cortos minutos, pero el Señor Jesucristo nos oye en esta mañana Amén. y Él va a ser usando grandemente a este predicador, amén. Amén, gloria a Dios. Señor Jesucristo, te pido que seas usando grandemente al hermano Octavio, que tú seas dando palabras de vida, de reconcilio y de amor para tus almas, para nosotros, Padre Celestial. Danos a entender algo nuevo, danos de ese pan de vida, de esa agua viva, de eso que tú tienes preparado para nosotros. Danos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Enséñanos, danos conocimiento, danos más sabiduría para entender lo que tú nos quieres enseñar en esta hora, Padre Eterno. Dale algo nuevo para comprender, algo que Él no se haya enterado antes, tal vez. Dale un mensaje nuevo de esperanza. Danos una nueva palabra, Padre Eterno. Danos algo para expresar tu gratitud y tu honra, Padre Celestial. Llénanos de tu Espíritu Santo, que toda esta iglesia sea llena y que todo fruto crezca, toda obra del enemigo sea reprendida en esta hora, Padre Eterno, porque tú tienes más poder y tú tienes más poder sobre él. Tú tienes todo el poder del mundo, Padre Celestial, porque tú a él lo creaste, Padre Celestial, y tú tienes poder sobre él, y el diablo no puede contra ti, Padre Celestial. Ayúdanos en esta hora, Padre Eterno. Seas guiándonos y enseñándonos algo nuevo, Padre Eterno. Amén. Guiándonos, Señor Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Estamos aquí. No importa si no pudimos venir todos los hermanos. Ya hay un pequeño grupito. Amén, aleluya. Que por una u otra razón no estamos todos aquí. Amén. Pero si estuviéramos todos, seríamos al menos unos 14 Amén, que estuviéramos aquí en este lugar. Gloria al Señor. Y de vez en cuando Dios trae a alguien más. Amén, gloria a Su Dios. Espíritu lo trae a este lugar. Amén. Amén. Porque la obra es de Dios, hermano. Amén. Nunca se nos olvide. El Señor Jesús, podemos estar aquí un día solos y de un momento a otro estar esto lleno. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Se está haciendo un trabajo para la honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Juan sí sembró, dice la palabra de Dios. Apolo regó. Amén. Gloria a Pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros solo hacemos un trabajo nada más. Amén. Y el Señor se glorifica. No es tan fácil predicar el Evangelio del nombre de Jesús, donde hay iglesias del nombre de Jesús establecidas desde hace 80 años, con fuerza y con poder en todas las ciudades de Colombia. Y entonces eso crea una aura a veces difícil, pero aquí estamos predicando el Evangelio del nombre del Señor Jesús, en medio de todas esas cuestiones. Vamos a cantar un coro más para la honra y gloria del Señor Jesús. Pueden sentarse si quieren. Amén. Sembraré se llama este himno o este coro. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, mientras vivas, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras vivas, simiente de amor. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva, simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, dejaré el resultado al Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén, aleluya. Esa es una verdad, mis hermanos que estamos aquí. Hemos sembrado la palabra de Dios quizás 10, 15 años atrás. Amén, aleluya. Y de repente ve uno un amigo y uno dice, oiga, a ese amigo le hablé de Dios allá en el colegio. Y luego después de 15 años usted lo ve convertido al Señor. Amén, gloria. Y con su esposa también en el Señor y sus hijos yendo a la iglesia. Y entonces usted dice, mire, dio resultado Amén. lo que sembré, gloria al Señor. Pero hay siembras que se recogen de una vez y hay siembras que demoran tiempo en cosecharse. Por eso por ahí dicen que el que siembra cocos
demora tiempo, ¿cierto? En recoger la cosecha de los cocos, gloria al Señor Jesús. Pero una vez en un estudio de la Biblia acerca de los árboles, hermano, cuando el árbol demora más tiempo en crecer, es más fuerte, más grueso, se hace su tallo, sus raíces son más fuertes, gloria al Señor Jesús. Y cuando da fruto ese árbol se puede mantener años y años y años dando fruto, gloria al Señor Jesús. Y hay árboles que dan fruto más rápido. Y hay hortalizas que dan fruto rapidísimo, gloria al Señor Jesús. Nosotros solamente sembramos, gloria al Señor, pero el resultado lo da Dios. Bendito es el Señor Jesús. Saludando a todos los hermanos que están en los diferentes lugares del mundo, gloria al Señor. Saludando al hermano Luis Sandoval Chachagua del Salvador, el obispo presidente de ese país, de la Iglesia Rema Internacional del Salvador. Un saludo especial para el hermano Mayer Pacaya, para el hermano Jesús Nieves, para el hermano Pantoja, para los hermanos de los demás lugares de México, de Guatemala, para el hermano también que está trabajando, bendito sea el Señor, allá en África por la gracia de Dios, Joao Brumó, bendito es el Señor Jesús, y todos los demás hermanos que de pronto no nombro en este momento, los que trabajan aquí en Colombia, el hermano Carlos, el hermano Orellano, a todos les saludo por las redes en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor sea ayudándoles, que el Señor sea fortaleciéndoles, que el Señor Jesucristo les siga dando valor para seguir sembrando este evangelio, gloria al Señor Jesús, que es un evangelio para salvar las almas, para llevar las almas al cielo, no con ningún otro propósito, gloria al Señor, que seamos nosotros haciendo ese trabajo de llevar las almas hacia la salvación, de llevar las almas hacia la vida eterna, de llevar las almas al verdadero camino, gloria al Señor Jesús, y no sea ningún otro el propósito, hermanos. Vamos a leer la Biblia en el libro, bendito es el Señor Jesucristo, en el libro de San Lucas, gloria al Señor. San Lucas capítulo 9, versículo 18 al 21, como habíamos anunciado antes, tenemos un tema. Así que lo haremos de manera como relámpago, porque habría mucho que hablar, mucho que decir de este tema, gloria al Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo podríamos nosotros detallar o describir en la totalidad quién es Jesús? Sería imposible, bendito sea el Señor Jesús. Pero vamos a leer en Lucas capítulo 9, versículos de 18 al 21, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, gloria al Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba, bendito es el Señor, Lucas 9, versículo 18 al 21, gloria al Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Puede sentarse. Bendito es el Señor Jesús. Según el cristianismo, Jesús de Nazaret, de manera así como general, como lo describen en el cristianismo general, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, según el Evangelio de Mateo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Así es como lo describen de una manera general. Bendito es el Señor. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar todas las cosas, mi hermano, que Jesús hacía, cuando nosotros comenzamos a analizar todas las situaciones en las que vemos a Jesús allí en la Biblia, los milagros que Él hace, la autoridad que Él tiene, gloria al Señor, sobre las cosas, la autoridad que Él tenía sobre
el mar, sobre los animales, sobre las personas, gloria al Señor, sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos y todas esas cosas, comenzamos a darnos cuenta que el Señor Jesús es algo más profundo que solamente lo que se describe ahí en los libros de la historia. Bendito sea el Señor Jesús. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y vienen preguntas entonces que siempre salen a nuestra mente. Bendito es el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que existía desde la eternidad como Dios, según la Biblia, sin principio ni fin de días? ¿Cómo es que existía desde la eternidad Jesús como Dios, según la Biblia, sin principio ni fin de días? ¿Cómo es que existía desde la eternidad como Dios, pero algunos lo presentan que Él es el Hijo de Dios? Amén. Bendito es el Señor. Pero ¿cómo existía Él? ¿Existía como un Hijo de Dios en la eternidad? ¿Sí? Tendríamos que nosotros hacernos esas preguntas. Bendito es el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo existía Él desde la eternidad como Dios si era solamente un Hijo eterno? Si la misma palabra decir Hijo eterno es algo antibíblico, porque el Hijo tiene comienzo, gloria al Señor Jesús. Todo lo que es Hijo tiene un principio, todo lo que es Hijo tiene una procedencia, todo lo que es Hijo nace de algo, ¿cierto? Bendito es el Señor. De una alabanza al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo existía Él? Si es Dios coigual al Padre, según la enseñanza teológica politeísta, que Él es Dios en coigualdad al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ¿por qué entonces nace en Belén? ¿Y cómo va a nacer en Belén algo que es Dios o alguien que es Dios? Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cómo va a nacer si es Dios? Son preguntas que tenemos en esta mañana, ¿amén? Amén. Que debemos nosotros hacérnoslas. Bendito es el Señor Jesús. ¿Quién era Jesús desde el principio de la eternidad? ¿Era uno de los tres dioses? ¿Cómo cree usted, hermano, en esta mañana? ¿Usted cree que Jesús era una de las personas de la Trinidad? Se habla en la doctrina teológica de la Trinidad que existe la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, ¿cierto? En la Trinidad. Eso se enseña en la Trinidad. Usted y yo sabemos que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la pregunta es entonces, ¿quién era Jesús en el principio, en la eternidad? ¿Era uno de tres dioses o uno de los tres dioses? ¿Era Jesús el Dios único que presenta la Biblia? ¿O era un ángel? ¿O era un hombre? ¿O era un segundo Dios? Sabemos, hermanos, que Jesús estaba en la eternidad. Sabemos que Él no tiene principio ni fin de días. Sabemos que Él es eterno. Así lo dice en Miqueas la palabra de Dios. Sabemos por la Biblia que Jesús es Dios. Sabemos que Él creó el mundo. Sabemos que existe antes de todas las cosas. Pero la pregunta que yo siempre le hago al politeísta es: ¿cómo estaba Él en el principio desde la eternidad? ¿Cómo estaba Él allí? ¿Como un hombre? ¿Estaba como un Dios? ¿Estaba como un ángel? ¿Como el segundo Dios o como el tercer Dios? ¿O como el Dios único todopoderoso? Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Si era un Hijo eterno, sin principio ni fin de días desde la eternidad, no podía nacer entonces. ¿Cómo iba a nacer? Póngase usted a pensar en eso. Si era un Dios eterno, ¿cómo el Dios eterno que no tiene principio, que no tiene fin de días, que la misma palabra de Dios lo llama todopoderoso? Dios les bendiga a la hermana que está llegando y a la amiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Tenemos en esta mañana el tema: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Amén. Si algunos ven a Jesús solamente como el Hijo de Dios, algunos ven a Jesús como una de las tres personas de la Trinidad, ¿cierto?
Algunos ven a Jesús como un profeta que existió, que hizo grandes milagros. Otros ven a Jesús como un personaje que solamente hizo parte de la historia. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y si Él, la misma Biblia enseña que es Dios, entonces, ¿cómo es que Jesús es hijo? ¿Y cómo es que va a haber un hijo desde la eternidad sin un padre? ¿Y cómo es que va a haber un padre con un hijo en la eternidad sin una madre? ¿Y cómo es que un hijo, que la misma palabra enseña que un hijo tiene que nacer, tiene que proceder de algo, cómo es que va a aparecer de repente en la eternidad siendo hijo eterno y siendo en coigualdad con otro que es Dios el Padre, siendo iguales? Entonces, si son iguales, entonces ¿cuál de los dos sería el Padre? No podían echarlo, como decimos aquí en Colombia, a la tima linde o pingüe. Bueno, al que le caiga ser padre de nosotros dos será padre. Entonces eso es lo que estamos en esta mañana tratando de enseñar a través de preguntas. La palabra de Dios dice que Él estaba sin padre ni madre en la eternidad y no tenía principio ni fin de días. Entonces, ¿cómo se convirtió en hijo? Si era un Dios igual al Padre. ¿Qué fórmula o qué acuerdo usan las tres divinas personas para definir quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? La doctrina trinitaria enseña que de repente Dios es tres y al mismo tiempo es uno. Que Él es tres y que es uno. Pero eso no puede ser así, o es uno o es tres. Y que los tres aparecieron en la eternidad de repente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad. Pero enseña que los tres son iguales en poder. ¿Sí? Que el Hijo es igual al Padre y que el Padre es igual al Espíritu Santo. Pero un hijo tiene por ende que nacer. Y la Biblia enseña que Jesús de Nazaret nació en Belén. La Biblia no enseña que era un hijo que existía desde la eternidad. La Biblia enseña que Él nació en Belén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Jesús, o que en Jesús están ahí metidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento, dice San Pablo. O sea que hay personas que dicen que conocen a Jesús, hay personas que hablan de Jesús, pero no entienden quién es Jesús. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿quién es Jesús? Algunos dicen, no, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es correcto. Pero la Biblia también enseña que Jesús es el Padre eterno. Algunos aceptan al Señor Jesús solamente como el Hijo de Dios. Pero la Biblia no enseña el eterno Hijo de Dios o Dios el Hijo. Esas palabras no las enseña la Biblia. La Biblia dice Hijo de Dios, que es diferente. La Biblia no enseña a Dios el Hijo. ¿Sabe por qué no enseña a Dios el Hijo? Porque la Biblia enseña que existe un solo Dios. Un solo Dios. Y si el Padre fuera un Dios y aquí estuviera Dios el Hijo, ya serían dos dioses. Y aquí estuviera Dios el Espíritu Santo, entonces ya serían tres dioses. Lo que pasa es que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero no es tres, es uno solo. Y el nombre de Él es uno solo. Denle una alabanza al Señor Jesús. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesús. Aparte, el Hijo eterno es un término antibíblico, como decía antes. Hijo eterno. Porque la simple palabra hijo denota principio. O sea, todo lo que es hijo tiene principio. Bendito es el Señor Jesús. Porque alguien diría, bueno, entonces los dioses se reproducen y crean otros dioses. Pero eso sería antibíblico, porque la Biblia no me enseña a mí que los dioses se reproducen. La Biblia a mí no me enseña que los dioses tienen comienzo. Así que la Biblia presenta es un Dios que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin. Presenta a un solo Dios que es único, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, pero que es único y que está solo y que Él creó solo los cielos y la tierra y que Él hizo todas las cosas y además que Él dice que a ningún otro le da su gloria. Amén.
Ese es el Dios que presenta la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ese es el Dios que nos presenta la palabra de Dios. Pero por ahí hay otras personas que inventan un Dios que no está en la Biblia. El apóstol San Pablo habla de que por ahí hay algunos que predican a otro Jesús. Bendito es el Señor Jesús. Pero el Jesús de la Biblia es Dios. El Señor Jesús de la Biblia es el mismo Padre eterno. El Señor Jesús de la Biblia es el mismo Espíritu Santo. Denle una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Debemos nosotros pensar, si entonces hay un Dios Hijo eterno y no es bíblico, si es aparte del Padre o distinto al Padre, por lógica sería otro Dios. Lógica, ¿sí? Allá está Daniela, es distinta a mí que soy su padre. Ella no es yo, ella es Daniela, ¿cierto? Es lógica, bendito sea el Señor. Y la Biblia habla que hay un solo Dios. Los hombres dicen que fue un gran profeta Jesús. Los hombres dicen que es el Hijo de Dios. Otros dicen que fue un hombre bueno. Otros dicen que fue una figura pública, antigua, muy famosa. Otros dicen que Jesús era solamente una parte de la Trinidad. O sea, como dibujar a Dios como un circulito, como una manzana, qué sé yo, y partirla en tres, y una de esas tres partes era Jesús. Bendito es el Señor Jesús. Una forma así como, perdóneme que así no se debe como comparar a Dios, pero algunos lo comparan así de esa manera. Bendito es el Señor, pero es que la Biblia dice que Él es indivisible, que Él es inmutable, que Él es único, que Él es todopoderoso. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando pensé en este tema, y ya estaba escrito este tema de la palabra de Dios, y comencé a anunciarlo por las redes que iba a predicar quién es Jesús, inmediatamente apenas nos montamos en el carro para venirnos hacia el Café Madrid, inmediatamente un señor, el que nos traía en el carro, sin conocernos ni nada, el mismo chofer, comenzó a hacerme preguntas y comenzó a decirme y a hablarme de la Trinidad, de la Trinidad, de la Trinidad, de la Trinidad. Bendito es el Señor Jesús. Porque el enemigo sabe que muchos predican la Trinidad. Si usted mira, si habláramos de muchas religiones, y no quiero nombrarlas, pero son muchas religiones en el mundo que tienen esa doctrina de la Trinidad. Muchísimas. Pero la doctrina del Señor, la doctrina apostólica, que habla del único Dios verdadero, y no sé si usted tiene una Biblia para que le mostrara a la señora que nos acompaña. A una hermanita, que también le bautizar. Bueno, gloria al Señor. Deuteronomio 4, bendito perdón el Señor, 44:8, nos habla de que existe un solo Dios. Bendito es el Señor Jesús. También en Deuteronomio 6:4 nos enseña que existe un solo Dios. Gloria al Señor Jesús. Allá bendito sea el Señor en San Marcos 12:32, vuelve y se nos repite que existe un solo Dios, el Dios único. Y allá también, bendito es el Señor Jesús, en el libro de San Judas se nos enseña que existe un solo Dios y que es único. Bendito es el Señor. Démosle una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando uno tan solo piensa en enseñar la doctrina de la unicidad, la doctrina de lo que es Dios, inmediatamente los espíritus malos están atentos a estar al ataque para detener esta doctrina, porque esta doctrina es la doctrina apostólica, la misma creencia que traían los israelitas, los apóstoles. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le llamaban la Shema, bendito es el Señor Jesús. Oye Israel, Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso dice la palabra de Dios. Pero los hombres creen en diferentes cosas. Pero la Biblia enseña que existe un solo Dios, bendito es el Señor. Otros creían que Jesús era un gran gnóstico. Algunos de su tiempo quedaban desconcertados del tiempo de Jesús y llegaron a decir, ¿quién es este? Llegaron a ese punto. Cuando vieron que el mar le obedecía, cuando vieron que los muertos se levantaban, ¿cierto? Por la orden de él.
Cuando Él le dijo allá a una higuera que no producía fruto, que se secara, y ella se secó inmediatamente. Entonces los hombres de ese tiempo decían: ¿quién es este? Se hacían esa pregunta. En ese tiempo habían personas muy doctas en la palabra de Dios, porque a los israelitas a veces desde los 12 años, ya a los 12 años sabían las escrituras, bendito sea el Señor. O sea que Jesús estaba hablando con gente que conocía mucho las escrituras, con personas muy doctas en la palabra de Dios, ¿cierto? Y Él les hablaba y les decía delante de ellos: tus pecados te son perdonados. A cierta persona. Y ellos conocían por las escrituras, que en las escrituras decía: solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿quién es este? ¿Cierto? Que perdona también pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Bendito sea el Señor, que los vientos y la mar le obedecen. ¿Quién es este que con esa autoridad echa fuera a los demonios y los demonios se van? Bendito sea el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que estamos haciendo en esta mañana. Es la enseñanza de esta mañana. Pienso que es algo que debe ser muy importante para usted. Y que debe ser muy importante para mí. Yo llevo 22 años escudriñando eso, bendito sea el Señor. ¿Quién es Jesús? Y a veces uno está estudiando algo acerca de Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Espíritu Santo, que Él es el Padre Eterno, y está uno estudiando y quiere como irse por un lugar, y de repente el Espíritu Santo le muestra y le enseña cada día más que Jesús es el único Dios verdadero. La Escritura le va enseñando, bendito sea el Señor, pero es una revelación, gloria al Señor. Dios se manifestó en carne, hermano. Los que somos de la iglesia lo sabemos. Pero hay algunos que, como creen en su mente en tres dioses, pues ellos llegan a pensar cuál de los tres dioses se manifestó en carne. Pero para una persona, hermano, que en su mente tiene un solo Dios, pues esa persona piensa: el que se manifestó en carne tuvo que ser el único que existe, ¿cierto? Entonces depende mucho de la enseñanza que haya tenido esa persona. Si ha tenido una enseñanza bíblica de la unicidad, o si ha tenido una enseñanza politeísta de que hay varios dioses. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesús. Y la pregunta que hacía aquí es: ¿qué fórmula o qué acuerdo usaron las tres divinas personas para definir quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo? Si aparecen los tres desde la eternidad, por así decirlo, los tres son coiguales, ninguno es más poderoso que el otro, los tres son Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decidieron los tres a quién ponían de Padre, a quién ponían de Hijo y a quién ponían de Espíritu Santo? ¿Cómo lo decidieron? Esa es una pregunta que se debe hacer una persona que cree en la Trinidad. Bendito es el Señor Jesús. Aparte, el Hijo Eterno, como decía antes, es antibíblico, gloria al Señor. Porque si es aparte del Padre o distinto al Padre, sería otro Dios, como decía antes. Así de sencillo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo las Escrituras con la ayuda de Dios y conocer quién es Jesús un poco más allá de lo que nos lo presenta a nosotros la historia, de lo que nos lo presenta a nosotros la religión. Conocer al Señor Jesús por el Espíritu Santo, entender quién es el Señor Jesús, siendo revelado por Él mismo, que es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Porque allá San Pablo, él dice: porque el Señor es el Espíritu, dice San Pablo. ¿A qué espíritu se refiere? ¿Al espíritu con la E pequeña? ¿Al espíritu de un perro o al espíritu de un gato? No, con la E grande, al Espíritu eterno, que es Dios. El Señor es el Espíritu, Jesús es el Espíritu. Por eso, donde hay dos o tres en medio de nosotros, dice que ahí está Él en medio de nosotros, porque Él es el Espíritu Santo. Aquí está Dios, aquí está Jesús, aquí está el Padre, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Hijo de Dios, porque Él es el mismo ser. Gloria al Señor Jesús. Y Él respalda esta enseñanza con su presencia, con su Espíritu, con su unción, con su gloria, porque Él es Dios.
Esta enseñanza usted no la encuentra por allá en cátedras politeístas, no, esta enseñanza es del Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Dele una alabanza más al Señor. Dele la honra y la gloria en esta mañana al Señor. Aplauda al Señor Jesús. Todo el mundo, hermano, no es bienaventurado de entender, pero los que han entendido somos bienaventurados, hermano. Que Dios ha querido enseñarnos quién es Él, quién es este, quién es Jesús. La historia dice: Jesús de Nazaret, también llamado el Cristo, Jesucristo, un hombre de la provincia de Judea, en el Imperio Romano, del año 30 al 33 después de Cristo, fue un líder religioso, predicador del siglo I, figura central del cristianismo y uno de los más influyentes de la historia. Así es como presenta la historia de Jesucristo, traducido al hebreo como el Mesías. ¿Qué significa Cristo? Mesías. ¿Y qué significa Mesías o Cristo? Ungido. Ungido. Bendito es el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios enseña que Jesús es Dios. Y la palabra de Dios enseña que Dios es Espíritu. Entonces Jesús, que es Dios, que es el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu, y la Biblia enseña que Jesús bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, que su aventador está en su mano. Entonces Él es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Bendito es su nombre. Él bautiza con su Espíritu Santo. Amén. Si no, usted tendría una confusión. Allá donde dice el Espíritu de Cristo, hay que predicadores que dicen: el Espíritu de Cristo está aquí. Reciba el Espíritu de Cristo, dicen algunos predicadores. Entonces otros dicen: reciba el Espíritu de Dios. Y entonces el otro dice: reciba el Espíritu del Padre. Y el otro dice: entonces reciba el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos espíritus recibiría usted? Si fueran varios espíritus. Todo eso que nombré es uno y el mismo Espíritu, dice San Pablo, que es Dios. Dios es Espíritu y Dios se manifestó en carne. Denle una alabanza al Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el mismo Espíritu y está donde hay dos o tres congregados en su nombre. Aquí estamos congregados en el nombre de Jesús y el Señor Jesús está aquí, en medio de nosotros. No es un decir más, Él está aquí. Un día un hombre a mí me dijo: cuando usted siempre que vaya a predicar, entienda que el primero que está allí, escuchándolo, es Jesús de Nazaret. Porque Él es omnipresente, que está presente en todo lugar. Todopoderoso, dice Apocalipsis. En el cristianismo, ¿quién es Jesús? Gloria al Señor. Para la mayoría de las ramas cristianas, Él es el Hijo de Dios y por extensión es la encarnación de Dios mismo. Así de manera general, para todo lo que es el cristianismo. Para el judaísmo, Él niega la divinidad, niega que Jesús es Dios. Así es como lo concibe el judaísmo. No concibe que Jesús sea divino, bendito sea el Señor. En la religión del Islam, a Jesús se le conoce como Isa. Es considerado uno de los profetas más importantes, pero rechazan también la divinidad de Dios. O sea, rechazan que Jesús sea divino, que Jesús sea Dios. Dicen: es solamente un profeta. Gloria al Señor Jesús. En la enseñanza de Bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios. En la enseñanza de los hindúes consideran que Jesús es un avatar o es un sadhu, como dicen ellos, un monje que está siguiendo el camino de la penitencia y de la austeridad para obtener la iluminación. Así describen a Jesús, como un avatar o un sadhu. Los budistas dicen que Jesús es el 14º Dalai Lama. Así describen a Jesús. Ellos le llaman a Dalai Lama como una extensión o una reencarnación del Buda. Entonces para ellos Jesús sería la número 14, ¿fue que dije? La reencarnación 14º de Dalai Lama sería Jesús para los budistas. Bendito es el Señor Jesús.
La pregunta, hermano, en esta mañana es: ¿quién es Jesús para ti? Amén. Amén, aleluya. No sé qué le han enseñado desde niño. No sé qué ha oído por el internet. No sé qué ha oído de los predicadores. No sé en cuántas religiones ha estado hasta el día de hoy. No sé cuántas cosas ha escuchado usted acerca de Jesús que está aquí en esta mañana. No sé cuántas ideas y cuántos pensamientos hay en su mente acerca de quién es Jesús. Pero una vez más pregúntese en esta mañana y escudriñe las Escrituras y pregúntese: ¿quién es Jesús? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es el Señor Jesús? Amén. Esto es tan grande que la palabra de Dios dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Y la Biblia dice, aunque para los hombres, dice, aunque haya muchos dioses y muchos señores, dice San Pablo, sin embargo para nosotros hay solo uno. Bendito es el Señor Jesús. Por eso es que decirle a Jesús Señor, decirle al Señor Jesús Señor por el Espíritu, no es cualquier cosa. Que usted por el Espíritu Santo reconozca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, como dice la palabra de Dios, que os ha nacido hoy, le dijeron los ángeles allá a los que estaban cuidando las ovejas, bendito sea el Señor, a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Cristo el Señor. Amén. Cristo el Señor. Él es el Señor. Y cuando vamos a mirar la Biblia, no encontramos en la Biblia dos señores. No hay dos señores en la Biblia. Esa es una enseñanza politeísta antibíblica. En la Biblia nos enseña que existe un solo Señor, un solo Salvador, un solo Redentor, un solo Dios y Padre de todos. Dice, el cual está por todos en todos. Bendito sea el Señor Jesús. No podemos salirnos de ahí. Que llama a Jesús Hijo de Dios, sí es cierto, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Pero Él es el mismo Padre eterno. Gloria a Dios. Su mente le trata de hacer una jugada, que porque la Biblia enseña que Él es el Padre eterno, en Isaías 9:6 lo enseña, que ese niño que nacería sería llamado Padre eterno. Y se lo recalca en San Juan 14, vuelve y se lo dice a Felipe. Y en muchos pasajes de San Juan Él dice, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en el libro de San Juan vuelve y dice, porque ustedes conocieron al Padre. Está hablando de los discípulos en el tiempo de Jesús. Les escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Y a quiénes conocieron ellos? A Jesús. Porque Jesús es el Padre, gloria al Señor. Allá en Apocalipsis dice que si nosotros triunfamos sobre el mal, que si nosotros alcanzamos la eternidad, dice, yo seré su Padre, dice Jesús. Y ustedes serán mi hijo, bendito sea el Señor, porque es que Jesús es el Padre, bendito sea el Señor, es que Jesús es el Padre eterno. La Biblia enseña en el Génesis, bendito sea el Señor Jesús, que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero si usted se va a San Juan capítulo 1, ahí enseña que Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Entonces, si usted creyera que hay dos dioses, entonces usted tendría que creer que hay dos creadores. Uno Jesús y el otro Dios. Y si ayudó el Espíritu Santo, entonces tendría tres creadores. Bendito sea el Señor Jesús. Pero la Biblia es clara cuando Él dice, yo solo creé el cielo, la tierra. Yo solo extendí los cielos. Amén. Y Él mismo dice en Isaías 44:8 que no conoce otro Dios. Entonces nosotros tenemos que entender o tenemos que aceptar que Jesús en la eternidad, desde la eternidad, Él ya era Dios y no era una parte de la Trinidad ni era tercera parte de la Trinidad, sino era el mismo Dios, el Padre, desde la eternidad, gloria al Señor, que se manifestó en carne, bendito sea el Señor, y que nació de una mujer, se hizo un cuerpo en una mujer, y ese niño que nació de esa mujer era el mismo Dios eterno, el Santo, el Rey, el único. Aleluya, denle una alabanza al Señor Jesús. Porque de otra manera no nos cuadra la Biblia. Ese es el problema, que no nos cuadra. Yo le he dicho a otros
que yo he querido ser trinitario. Y de pronto alguno que me escucha de los hermanos de, ¿cómo es? De la doctrina unicitaria, no me vaya a malentender. He llegado a estudiar la Trinidad para ver si puedo ser trinitario y no me deja la Biblia ser trinitario. No me deja. Porque la Biblia a mí no me enseña de tres dioses, ni de tres dioses que son distintos pero a la vez no son distintos, que eso es lo que ellos tratan de enseñar. O son distintos o no son distintos, o son uno o son tres. Pero no, cuando conviene tienen que ser tres para acomodar la Biblia. Y cuando conviene que tienen que ser uno, entonces tienen que ser uno para cuadrar la Biblia a favor de ellos. Y a pesar de eso, ni así les cuadra, porque cuando tienen que bautizar, no bautizan en el nombre del único Dios que ellos dicen que tienen. Así que a nosotros sí nos cuadra la Biblia porque bautizamos en el nombre de Jesús, el único nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Esta mañana hablaba con el hombre y me decía, ni me conocía. Apenas saludándome me decía, es que hay que obedecer la Biblia. Es que ustedes esto es en la Biblia. Es que ustedes yo no sé qué. Es que ustedes no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Y yo le dije, bueno, sí, ahí en Mateo, ahí está la orden. Pero esa orden también está en Lucas. Y esa orden también está en Marcos. Y en Lucas dice que nosotros debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, dice la palabra de Dios. Y los que han estudiado las escrituras, algunos de ellos dicen que Mateo 28 y 19 no está como venía en el original. Y es el único texto que los defiende a ellos, no hay más. Y sin embargo la Biblia dice que no está como estaba en el original, dicen los eruditos, los estudiosos, gloria al Señor Jesús. Entonces, gloria al Señor Jesús, vamos nosotros a analizar. Le dije a él allá en el libro de los Hechos, todos los bautizos, ¿cómo se hicieron? ¿Cómo se bautizaron los samaritanos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautizaron los primeros 3,000? Cuando Pedro, a quien fue entregado las llaves del reino de los cielos, fue el apóstol Pedro, ¿cierto? A él le fue entregada las llaves del reino de los cielos y él estaba ahí con los otros apóstoles, estaban detrás, él estaba ahí, gloria al Señor, con todos los 120 que estaban con él, llenos del Espíritu Santo, y ninguno lo contradijo cuando él dijo, oiga, bautizados, ¿cierto? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿cierto? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ninguno le dijo, oiga Pedro, así no es. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno le dijo, sino que fueron bautizados como 3,000 personas así. Bendito sea el Señor. Denle una alabanza al Señor, gloria al Señor, denle un aplauso. Yo he hablado con algunos politeístas y ellos dicen, no, es que los judíos se bautizaron así porque ellos como no aceptaban a Jesús como el Mesías, entonces ese bautizo se lo hicieron fue a los judíos. Pedro lo dictó para los judíos, pero miramos en la Biblia que los samaritanos también se bautizaron así, y miramos en la Biblia que otro gentil como Cornelio también se bautizó en el nombre de Jesús. O sea que eso no es cierto. El bautismo en el nombre de Jesús es para todos, para salvación, hermano, para perdón de los pecados. El trinitario utiliza otro argumento y dice, no, es que ustedes enseñan que usted se salva solo bautizándose en el nombre de Jesús. Nosotros no enseñamos tampoco eso solamente. Si usted se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el perdón de los pecados y puede recibir el Espíritu Santo, pero si usted no persevera en obediencia a la palabra de Dios, así usted haya sido bautizado en el nombre de Jesús, usted se pierde. Amén, aleluya. Denle una alabanza al Señor Jesús. Pero ellos nos acusan a nosotros que nosotros enseñamos que el bautismo es el que salva, y hasta se atreven a decir, oiga, ustedes enseñan que el bautismo es el que los salva, y Jesús no es el que salva, sino que el bautismo. Ustedes desprecian a Jesús. Ustedes no enseñan que la sangre de Jesús es la que perdona, sino ustedes enseñan es que el bautismo es el que los perdona. Y así hace el diablo torciendo las escrituras todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Pero es que el bautismo hace parte de una, como dijera yo, de unos pasos que hay que tener para alcanzar la salvación. Bendito es el Señor Jesús. Denle una alabanza al Señor.
Usted debe ser bautizado en agua, usted debe ser bautizado en el Espíritu Santo y usted debe ser bautizado en pruebas, enseña la palabra de Dios, en fuego. Usted tiene que pasar por 3 bautismos para alcanzar el reino de los cielos. Denle una alabanza al Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces a nosotros nos acusa el diablo muchas veces con falsa enseñanza. Bendito es el Señor. Entonces a este hombre yo le decía, le voy a decir una cosa, estudie esto, se lo dejo. ¿Cómo se bautizó el apóstol San Pablo? Vaya, estúdielo. Y me dice, no, pero él entonces ya cambió el tema, que la ley, ¿qué es la ley para usted? Pues yo le digo, pues la ley para mí es santa y es pura. Bendito sea el Señor Jesús. Pero por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, le dije. Y así comenzó con otros temas y Dios le daba a uno cómo contestarle. Bendito sea el Señor Jesús, porque siempre Dios da la palabra para poderla presentar. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Pero la pregunta sigue siendo en esta mañana la misma: ¿quién es Jesús? Muchos historiadores y sabios escribieron en la historia secular quién era Jesús. Uno de los más antiguos, digámoslo nosotros, por allá Flavio Joseto, en el año 37. Estamos hablando de hace casi 2000 años. En el año 37 al 100, Flavio Joseto escribió que en realidad Jesús existió. Gloria al Señor Jesús. O sea, no solamente tenemos una prueba por la Biblia, porque algunos dicen la Biblia la escribió cualquiera y el papel aguanta todo, pero está en los libros históricos, bendito sea el Señor, que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Está en los libros históricos que este hombre existió. Bendito sea el Señor Jesús. Y está escrito. Inclusive un hombre que le tocó, porque a ellos les tocaba apuntar cada uno de los que crucificaban. Y yo tenía ese CD, se me perdió, me lo mandó un hermano. Y ellos apuntaban cómo crucificaban a la persona, el nombre, la edad, todo. Y uno de ellos habla de un hombre que según el relato describe todas las características de Jesús y el año en que era Jesús. Amén. Bendito es el Señor. Tácito también escribió en el año 56 al 120. O sea que la historia muestra, hermano, que Jesús el Señor existió. Amén, aleluya. Porque de pronto alguna persona dice, es que hablan de Jesús y hablan de Jesús, pero ¿será que Jesús verdaderamente existió? Pues hermano, la Biblia dice que Él existió, hermano, y la historia también dice que Él existió. Ya le queda a usted creer si usted quiere creer o no, pero Jesús existió. Y ahorita lo que usted debe hacerse es la pregunta en esta mañana: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bendito es el Señor. Como decía al principio, es muy importante. ¿Cómo estaba Él en la eternidad? ¿Era un ángel ahí al lado del Padre? ¿O habían 3 ahí? Que ellos no describen, que dicen que los 3 son dioses, pero al mismo los 3 son uno y uno es 3, y eso es un sancocho interminable. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia no lo enseña así. Yo solo, siempre dice el Señor, yo solo. Vení y ved, ¿cierto? Yo solo. Dios siempre está diciendo que Él estaba solo. Bendito sea el Señor. Y que Él solamente recibe la gloria, que a ningún otro le da la gloria. Entonces vendrían preguntas, entonces, ¿por qué le dan la gloria al Señor Jesús? Pero es que el Señor Jesús, en la revelación allá en Apocalipsis, se muestra que el Señor Jesús es el mismo Dios. Amén. Bendito es el Señor. Allá lo muestra Apocalipsis, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8, el todopoderoso, el que es, el que ha de venir. Bendito sea el Señor. Vamos a leer otro texto, aquí en San Mateo, hermano. Capítulo 1, 18 al 25, dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Aquí dice Jesús, significa esto es Salvador. Amén. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero algunos pasan de largo este texto como si no dijera nada, como si fuera una cosa muy simple. Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién era Mateo? ¿A quién se estaba dirigiendo Mateo? ¿No era esta una historia del pueblo de Israel? Amén. Amén. ¿No era esta una profecía que se estaba cumpliendo allí, bendito sea el Señor, que estaba en Isaías 7:14? ¿No era con el pueblo de Israel que estaba hablando Dios? ¿Cuántos dioses tiene el pueblo de Israel? Ahí está diciendo Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. O sea, su Dios, Moisés, su Dios con nosotros. O sea, Abraham, su Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ese era el Dios de los israelitas, ese era el Dios de los hebreos. Los hebreos no tenían Trinidad. Los hebreos no eran politeístas. Los hebreos no creían en 3 dioses. Los hebreos les estaba prohibido el politeísmo, les estaba prohibida la idolatría como pecado. Ellos solamente conocían un Dios y adoraban a un solo Dios. Bendito sea el Señor, y toda la gloria y toda la honra era para ese solo Dios. Y aún en este tiempo seguimos dándole la gloria y seguimos dándole la honra y seguimos dándole la alabanza al único Dios verdadero, Jesucristo el Señor. Amén. Denle un aplauso más al Señor Jesús. Supongamos que está leyendo aquí Isaías, que es el mismo que inspiró eso, que Dios lo inspira a él, pues. Supongamos que Isaías se va a poner a pensar y se va a poner a decir: Dios con nosotros. ¿Cuál será? ¿El segundo de la Trinidad? ¿O el tercero de la Trinidad? ¿Será Dios el Hijo? ¿O será Dios el Padre? ¿O será Dios el Espíritu Santo? ¿Usted cree que así pensó Isaías? Siendo un hebreo, siendo un israelita, habiendo sido enseñado a él, ¿cierto? Que no hay Dios ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, más que uno solo. Así le fue enseñado a él, a Isaías. Entonces, cuando él miraba esta profecía que traducido es Dios con nosotros, Isaías estaba pensando: el único Dios con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿Jesús quién es? Dios con nosotros. Amén. ¿Jesús quién es? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, no uno de los dioses con nosotros, no el Hijo con nosotros, no la tercera persona de la Trinidad con nosotros. Él es Dios con nosotros, hermano. Jesús es Dios con nosotros. Bendito es el Señor. Den una alabanza fuerte al Señor Jesús en esta mañana. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios es Jesús. Bendito es el Señor Jesús. Entonces no es tan sencillo, hermano. Aquí se habla del nacimiento del Señor Jesús, del cumplimiento de profecías, que Jesús es Dios con nosotros, que Jesús es Emmanuel. Pero como decía antes, ¿cuál Dios con nosotros? Pues el único que ellos conocían. Ahí están hablando hebreos entre hebreos. No está hablando con otros de otros países. Era un hebreo el que estaba siendo inspirado, Isaías, y creo que era otro hebreo, Mateo, el que estaba escribiendo, San Mateo, bendito sea el Señor. Así que estaban enseñando, era cosas de ellos, de hebreos, y los hebreos no tienen 2 ni 3 dioses. Los israelitas creen en un solo Dios. Amén.
Bendito es el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Dice en Miqueas 5:2, hablando de Jesucristo, que las salidas de Jesucristo son desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Que Belén, siendo la más pequeña de todas, dice, de ti me saldrá el guiador, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que Jesús ya existía en la eternidad. Isaías 9:6 enseña que será llamado Padre Eterno. Gloria a Dios. Y aquí entran en otras polémicas y en otras discusiones, y entran en otras cosas extrañas algunas religiones. Hace poco le hablaba yo a un hombre y me decía, ¿cuántos padres eternos hay según la Biblia? ¿O cuántos dice la Biblia que serían llamados Padre Eterno? Entonces ellos dicen, es que Jesús, como Hijo de Dios, fue llamado Padre Eterno. Entonces viene la pregunta que yo les hago a ellos. Entonces Dios el Padre es otro Padre Eterno. ¿O solo Jesús es llamado Padre Eterno y Dios el Padre no es Padre Eterno? A Él no fue llamado. ¿O qué Padre es Dios entonces? El Padre de Jesús, según ellos. Porque no aceptan que Jesús es el mismo Padre. Porque no aceptan que hay un solo Dios. Porque no aceptan que Dios es Espíritu. O sea que Él es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu omnipotente, omnisciente y omnipresente. Porque no aceptan que Dios se manifestó en carne. ¿Y cuál Dios? El único Dios, bendito sea el Señor. El único Dios que tenían los hebreos se manifestó en carne. No aceptan eso y quieren meter una trinidad en el Antiguo Testamento, o quieren meter varios dioses en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel no creyó jamás en varios dioses. Denle una alabanza al Señor Jesús. ¿Acaso cuántos dioses hay según la Biblia? ¿Es Jesús Dios según la Biblia o no? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y si Jesús es Dios según la Biblia, decir que es un segundo Dios sería antibíblico. Decir que es un tercer Dios sería antibíblico. Si solamente hay un Dios y Jesús es Dios, ¿qué Dios es Jesús? O es el único de la Biblia, o no podemos creer en la Biblia. Así de sencillo. Porque entonces la Biblia estaría diciéndonos que Jesús es Dios, pero no es el único, es el Padre, es otro Dios. Entonces estaríamos graves creyendo. Y cuando la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios, entonces nos saldrían tres dioses. Así de sencillo. Y la Biblia enseñaría entonces por una parte que hay un solo Dios en el Antiguo Testamento, y después en otras partes de la Biblia enseñaría que hay tres dioses. Entonces la Biblia se contradeciría y nosotros no podríamos creer en la Biblia. Pero la Biblia enseña que hay un solo Dios. Y que ese solo Dios se manifestó en carne. En Isaías 44:8 dice, y que ese Dios no conoce otro Dios. Amén, aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Si usted lee el Salmo 130, enseña que es nuestro Redentor. Ese salmo, según este salmo, nos enseña que Dios es nuestro Redentor. Y si Dios es nuestro Redentor, o sea, el que nos volvió a comprar, pero la misma Biblia enseña que Jesús es nuestro Redentor, ¿acaso nosotros tenemos dos Redentores? Y así van a sugerir una cantidad de preguntas. Tenemos nosotros, cuando yo hice un estudio acerca de eso, encontraba que la Biblia habla en Jeremías 10:10 que Jehová es el Rey eterno, o el Señor es el Rey eterno, el Dios verdadero, dice Jeremías 10:10. Pero en primera de Juan 5:20 dice que Jesús es el Dios verdadero. Entonces vendría otra pregunta: ¿hay dos dioses verdaderos? Gloria a Dios. Y así también nos vamos a otra parte de la Biblia que enseña que Jesús es creador, pero que enseña también que el Padre es creador. Entonces tendríamos dos creadores. Y así seguimos. Y hablando del Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo de muchas formas. Entonces, ¿habría muchos espíritus? No, hermano, es mala comprensión de las Escrituras. Bendito es el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él sería llamado Padre Eterno y Él es nuestro Padre Eterno. Bendito es el Señor Jesús.
Gloria a Dios. Porque la Biblia enseña que el Señor Jesús nos salvaría de nuestros pecados. Ahí lo leíamos en Mateo 1:21. Y leamos, miren, San Juan 8:48, ya para terminar, hermano. Vamos a leer aquí San Juan 8:48. Bendito es el Señor Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Al 59 dice la palabra de Dios: respondiendo entonces los judíos, gloria al Señor Jesús, le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Así le dijeron a Jesús. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y nosotros me deshonráis. Mira que él está hablando del Padre, ¿no? Honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Porque Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Mire la pregunta que le hace. ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntan ellos. Y él sigue respondiendo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Hay un texto de la palabra de Dios que dice: nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, cuando nosotros, el Hijo de Dios, nos revela por las Escrituras y por la boca propia de Él, cuando habla con Felipe quién es el Padre, Él revela que Él mismo es el Padre. Bendito es el Señor Jesús. Eso es lo que revela Jesús. Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. A Felipe le dice claramente: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. Cuando Felipe le dijo: muéstranos el Padre. Entonces, aquí dice claramente la palabra de Dios que Él conoce al Padre, ¿cierto? ¿Cómo no lo va a conocer? Bendito es el Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesús. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y no lo vio, y se gozó. Entonces dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, porque él dijo: Abraham vio mi día. Y Abraham vivió como unos 4000 años atrás. Y él vio el día del Señor, está diciendo, vio mi día, está diciendo el Señor Jesús. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Pero miren lo que Jesús dijo antes: que Abraham fuese, yo soy. ¿Cierto? Bendito es el Señor Jesús. Y yo creo que algo aún más profundo, hermano. Uno dice: yo nací en 1982, el 4 de marzo. Ya me olvidó la hora, pero mamá me había enseñado. En el hospital Ramón González Valencia, uno dice eso, ¿cierto? Pero aquí dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Dice el Señor Jesús, ¿cierto? Pero es que Abraham no fue en la fecha que él nació. Abraham fue en el momento en que estuvo en la mente de Dios. Bendito es el Señor. Usted también fue en el momento en que estuvo en la mente de Dios. Pero antes de ese momento, yo soy, dice Jesús. Es todavía más atrás, porque es que Jesús es Dios, hermano. Denle una alabanza más al Señor Jesús. Él siempre dice: yo soy. Yo soy, le decía yo a mi hija. Él siempre dice: yo soy. Él no dice: yo era. Yo soy.
bendito es el Señor Jesús. El único que dijo eso es Él. Yo soy, bendito sea el Señor Jesús. El único que dijo yo soy fue Jesús. Y Él habla una cantidad de yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan que descendió del cielo, ¿cierto? Él es el gran yo soy. Bendito es el Señor Jesús que habló allá con Moisés. Y Él dijo, porque si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gloria al Señor. Así dijo el Señor, ¿cierto? Amén. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús es el yo soy. Jesús es Dios. Jesús es el Señor único, el Dios único. Jesús se manifestó en carne. Primera de Timoteo 3:16. Jesús es